días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bueno, mientras nos vamos conectando. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La hora de Alba. La hora de Alba. La hora de Alba. La hora de Alba. ¿Qué tal? Bueno, arrancamos una mañana más, donde tenemos ahí a nuestro amigo Sergio. Arrancamos con varios temas. El primero, mañana, confirmar que mañana tendremos la sesión a las 6 de la tarde. Comunicamos con nuestros amigos de Perú, Diego Mancedo y Aarón Díaz. Y claro, al final hay una diferencia horaria de 7 horas que intentamos compensar haciéndolo por la tarde. Para eso hemos metido la sesión de hoy por la mañana, para los que les guste la sesión mañanera, que tengan material. El jueves tendremos la sesión con Simone Caporale, que bueno, un auténtico placer de tener a alguien de esa talla mundial. Y es interesante, si queréis alguna pregunta, que la mandéis antes, para previamente yo tenerlo todo filtrado, aunque luego vamos a poder tener algún momento para preguntar, pero que la gran mayoría de cuestiones y temas que vaya a tocar lo tengamos estructurado. Luego también comunicar que tenemos confirmado para el sábado de la semana que viene alguien de la talla de Simone Caporale, alguien que ha revolucionado la industria, y ya está confirmado el sábado de la semana que viene. Seguramente hagamos algún sorteo como el de la otra vez para darle un toque de misterio al tema. Vale, pues sin más empezamos. Buenos días, Canarias, claro, mis amigos canarios, mi comunidad favorita. Vamos a empezar con un tema que es el champán cóctel. El champán cóctel, a priori, es un tema que nosotros... A ver si lo vemos aquí. Sí, yo creo que se ve bien. Voy a bajar yo esto. Vale, lo primero, sobre el concepto de los champán cóctel, es algo que lo tenemos bastante obviado o no lo vemos como algo de valor. A mí hubo una ponencia de Stuart Hudson que me cambió un poco la perspectiva. Muy grande. Me cambió la perspectiva porque para mí eran cócteles pues de celebración, pero cócteles para hoteles, de todo incluido. Y un buen champán cóctel puede ser un recurso súper interesante y le puede aportar esa acidez que necesita el cóctel a través del carbónico. Vamos a dar alguna idea. Hay un libro, Let's Get Physical, de Pippa Guy, que aparte de la charla que me cambió la manera de ser, en cuanto a de comportarme en cuanto a este tipo de tipología de cóctel de esta familia, este libro está súper interesante, de Pippa Guy. Voy a poner algunos de los parámetros que me parecen interesantes, que probablemente llevamos mucho tiempo trabajando sobre esto y no lo tenemos en cuenta. Que es, por ejemplo, la diferencia en cuanto a matices entre un champán, un prosecco y un cava. Entonces, bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en notas afrutadas, aquí tenemos un diagrama de barra que creé ayer. Entre notas afrutadas tenemos un 20% o 20 sobre 100, ¿vale? Yo voy a hablar de 20%, un 20% de notas afrutadas. Luego, si hablamos por ejemplo, en un prosecco, hablaríamos de un 70% y en un cava un 20%, ¿vale? De matices o de cantidad de sabor, ¿no? Luego, por ejemplo, en la acidez, en un champán hablaríamos de un 100%, un prosecco un 80% y un cava un 80%. En alcohol, pues 50% tendríamos en el caso de un champán, un prosecco un 60% y un cava un 40%. Luego un dulzor, un 10% un champán, un 40% un prosecco y un 30% un cava.
Y luego en presión, que entiendo que tiene que ver con la gasificación, un 100% un champán, un 40% un prosecco y un 35% un cava. Pues probablemente nosotros utilizamos indistintamente champán, prosecco, cava, incluso si me apura, probablemente muchos cócteles que son con champán utilizamos un prosecco, un cava por temas de escandallo. Pues me parece súper interesante tener en cuenta estos matices a la hora de elaborar un cóctel. No sé cuántos de vosotros lo sabíais, pero me parece que deberíamos de tenerlo en cuenta. Otro de la terminología que deberíamos de saber, pues por ejemplo en Extra Brut, la terminología Extra Brut quiere decir extremadamente seco. Luego tenemos aquí otra que no la vemos, Brut Nature, que sería completamente seco, sin azúcar añadido. Luego Brut muy seco, el estilo más común. Extra Dry, un seco apagado. Sec, que sería ligeramente dulce. Y Demi Sec, sería dulce. Y luego Dux, que es el estilo más dulce de vino espumoso. Y luego cócteles versionados que puedan ser interesantes. También demostrar de que se puede darle al ingenio. Pues según Pipa Gay tenemos una Apple Bellini, que sabemos que el Bellini sería con puré de melocotón. Aquí utilizamos puré de manzana y licor de camomila. Un Carrol Mimosa, que sería una mimosa, que al final es zumo de naranja con cava o champán, y nosotros lo cambiamos por zumo de zanahoria. Un French 75, que cambiamos o añadimos, además del brandy, ginebra y bitter de lavanda. Negroni Bagliato, que no es de ella, sino es una versión que ya se extendió, que se sustituía la ginebra por prosecco. Y luego Time Mojito, que sigue un mojito con tomillo, pero luego en vez de ron llevaba vodka, puré de melocotón, y la verdad que tiene unas notas bastante chulas. Y luego yo añado dos versiones, en este caso un Rockstar Martini, que sustituimos el vodka por Isabel Regina, y luego hacemos nosotros propiamente un sirope de vainilla de Madagascar. Y luego Merry Cocktail, que es un cóctel que inventé para Navidad, que sería con Isabel Regina, infusionada en Pandoro, y luego lleva una nota de angostura que contrarrestara el dulzor de la Isabel Regina y el Pandoro, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a conectar con nuestro amigo de Brandtender. Si me saludáis por ahí, os conecto del tirón. Espero que os haya valido. Tenéis este libro, seguramente habrá otros más, para que lo tengáis en cuenta y podáis conectar un poco con este mundo, esta familia de los cócteles con cava. Si me escribes, vamos a ver, esperando ahí a Brandtender. Voy a ver si lo busco yo, si no me escribe él. Brandtender. No. Vamos a ver Pablito. Pablo, si está por ahí. Yo no lo veo. Pablo. Pues no está. Bueno, aquí está Pablo. A ver. Sí, Pablo. No sé si Pablo quiere... Este es Pablo Melia. No. Bueno, conectamos con Alberto. Alberto. Vamos a ver si Alberto está listo. Espero que sí. Alberto, te he metido primero al final. Vale. Bueno, sin problema, ¿no? No, sin ningún problema. Bueno, ¿Cómo encuentras a los chicos de Brandtenders? Nada, espero que ahora se conecten. Pues nada, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un lujo. No nos conocemos prácticamente en persona, pero bueno, la trayectoria sí la conozco. La verdad que había hecho un trabajo donde prácticamente parecía una leyenda urbana de que funcionara en costelería en Madrid, y tú has roto todos los mitos. ¿Hace cuánto lleváis? ¿8 años o 9 años? Sí, 8 ya. Bueno, 8 años. ahora en mayo cumpliremos 8 años.
Vamos 8 a tener que años. celebrar desde casa probablemente, pero Bueno, cumpliremos 8 añitos. has conseguido, aparte de romper diferentes mitos, ¿no? De que solo se puede trabajar un tipo de costelería, dependiendo de la ciudad. Yo creo que probablemente hace 8 años se vendían muchos cócteles, pero todo iba enfocado a costelería muy tropical o costelería más dulce y demás. Y a través de una manera de entender la costelería, y luego me gustaría que hablara al final, si cabe esto, un poco de dónde vienes tú y cuál ha sido tu recorrido, o si quieres ahora, Sí, que me comentaba que era ingeniero y cómo sí, también en un mundo que un yo vengo de poco... otro mundo. Soy ingeniero y trabajé unos 10 años, 12 años de ingeniero, pero la crisis anterior a esta pues me echó de ese mundo. Bueno, trabajaba en renovables y bueno, con esa crisis en mi empresa despidieron a todo el mundo, un poco lo que está pasando ahora en otro escala, ¿no? Pero yo nunca había trabajado en un bar, nunca ni de niño había trabajado, ni de chaval había trabajado de joven en la universidad, nunca había trabajado en barras. Pero empecé a trabajar porque necesitaba hacer algo y entretenerme. Empecé a trabajar en una tienda de ginebra y vodka Eso es y brutal. desde esa tienda empezamos a hacer algunos cócteles muy sencillos. Lo que yo sabía hacer en mi casa, el gimlet, aprender a hacer gin fizz, aprender a Sí, hacer porque martinis. tenía buen paladar, ¿no? Bueno, me gustaba beber, ¿no? Y sabía, aprendí un poco qué tipos de bares me gustaban más. Y yo tuve un poco la suerte o desgracia de que desde que conseguimos este local hasta que pudimos hacer la obra, porque el edificio está protegido por el patrimonio, pasaron 9 meses en los que no pagábamos alquiler, pero no podíamos empezar la obra. Pero y el local estaba abandonado y en la calle Pez, no había nada ahí. Y entonces en ese tiempo yo sabía que íbamos a abrir un bar, que quería abrir un bar, y lo que sí me dio tiempo es a visitar muchos bares, a ver bares e ir decidiendo qué línea me apetecía más. Y lo tuve muy claro. A mí me gusta la coctelería clásica. Me gustan todos, ¿no? Pero si en uno me siento más cómodo es en cócteles clásicos. Y un ambiente un poco para todos los públicos, no solo para gente de 20 años o de 30 años, sino para todos los públicos. Y me gustaba la coctelería cuanto más, no tanto la clásica de los años 90, de los años 70, sino Cuanto más leyendo, retro mejor, estudiando, ¿no? me fui más hacia atrás, porque me Mm, gusta mucho la época esa dorada que ahora saldrá un poco en la presentación, ¿no? vale. ¿Y cómo Aparte, convive alguien? el Perdona, edificio Alberto. en el que está el local es del año 1862, había una placa. Entonces, bueno, ahí se juntaron los caminos. En 1862 el libro de Jerry Thomas y tiramos por ahí, a hacer coctelería clásica, sin haber trabajado nunca en bares de cócteles. No Eso es lo solo que te yo, iba a sino preguntar. los 4 chicos que entraron a trabajar con nosotros nunca habíamos trabajado en un bar de cócteles. Bueno, Eso es lo que te iba a preguntar, Alberto. ¿Cómo convive? Pues sabemos también que esto es un mundo en algunos momentos de ego, o si tú no hablas el mismo idioma que yo, tienes la misma barba que yo, y el mandil, estamos a otro nivel. ¿Cómo conviviste y cómo fuiste capaz de fue canalizar muy esto? bonito. Por supuesto, en 2012, cuando abrimos, y más como veníamos de una tienda de ginebra y vodka que estaba enfrente, pues era en ese momento, era el boom del gin tonic. Y por supuesto, sobre todo en fin de semana o el público español te demandaba gin tonics, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros no quisimos tener una carta de gin tonics, ni tener muchas tónicas, ni decorar los gin tonics al uso como en la época, ni usar copa de balón, sino que quisimos tener una carta muy sencillita. Al principio eran 40 cócteles, pero todos clásicos y todos que te sonaban un poco. Vale. Pues un pisco sour, un gin fizz, un daiquiri, y nos dedicamos a hablar mucho con el público. Me venían a pedir un gin tonic con una ginebra un poco y les ofrecía un Tom Collins. Bueno, si no lo Fíjate querían, lo por que supuesto no. Fíjate lo que comentaba, ¿no? En la trayectoria, cómo incluso llegaste a ser nombrado por FIBAR, por el sector al final, mejor costelería de España, teniendo un corte clásico y teniendo vuestra personalidad, vuestra línea. Ahora, bueno, lleváis varios años incorporando también los vinos de Jerez dentro Sí, sí, sí. de vuestra carta, que es lo que vamos a hablar hoy. Y costelería de Y autor, que en el principio no hacíamos.
otras cosas Vale. porque no sabíamos, ¿eh? Yo sabía Claro. hacer lo que sabía Sí, hacer. sí. Y luego Pero también me llama mucho la atención con las marcas, ¿no? O sea, como que hace un filtro muy claro de... Tú no quieres las marcas que te demande la gente, sino utiliza las marcas que crees que le pueden aportar valor al cliente. eso fue una idea desde que teníamos claro desde el principio, de igual que no queríamos hacer mojito y caipiriña, no porque sean malos cócteles, que son magníficos y tienen su hueco, pero bueno, tampoco hay piña colada o no hay blenders. Pero queríamos que el público no llegara al bar, se asustara un poco por la decoración, porque dentro de Malasaña es un bar que puede asustar un poco, puede intimidar, y no queríamos que pidieran pues la marca más, la primera que les saliera a Habitual, la ¿no? cabeza. Queríamos que todas esas no estuvieran. ¿Y para qué? Para que el cliente tuviera que hablar con nosotros. Vale, me invento. Que me estás pidiendo esta ginebra, que es la que tienes en todos los bares de la calle Pezin, o este whisky, este blend que está en todos los sitios. Pero bueno, yo aquí no tengo esto, pero creo que te puede gustar la opción que te voy a dar. O me pides un mojito o una caipirinha. Bueno, aquí no hacemos eso por política del local, porque no queremos porque además no nos iban a gustar los mojitos como los haríamos nosotros. Y te voy a ofrecer la carta y te voy a explicar y voy a intentar que te guste un cóctel. Eso Bueno, suena muy bien, así vuelves, pero... así Eso vuelves. suena El muy mojito bien, lo pero es tienes en todo. atrevido, ¿eh? Bueno, un poquito, un poquito, pero también Bueno, es mucho más divertido. Y luego... también es un bar pequeño, no necesitamos masas, ¿no? 40, 50 personas, bueno, por suerte se llena ahora, pero lo que queríamos es que el público repitiera, que el público por sabor se fuera atreviendo a probar cosas. Y nosotros fuimos aprendiendo con el público y poco a poco con otra gente del sector, que yo al principio no conocía a nadie, conocía del Diego, que sigue siendo bueno. mi sitio de referencia, ¿no? Pero no conocía ni gente en las marcas. Yo abrí el bar sin haber tratado nunca hablo con Diageo, con Pinot Ricard, no. Yo con la primera selección de destilados la hice con marcas que me gustaban a mí, no sabía a quién pertenecían, no sabía que pertenecían a cosas, ¿no? Y fuimos evolucionando, pues porque la gente llega y te enseña mucho. Vale. Bueno, Entre Alberto, otras cosas, los vinos de Jerez, que yo en el principio no trabajaba nada con vinos de Jerez, pero hicimos un primer evento, que luego lo pondré, con Fermín Blas. Eso era un cliente y un enólogo. Y hicimos una carta todo con coches con vinos de Jerez. Metimos algunos clásicos antiguos que van a salir y algunas recetas suyas, y fue muy bonito. Y a partir de ahí lo fui introduciendo en cartas, en los de autor posteriormente, al principio los clásicos. Vale, como y última, cada vez Alberto, me gusta más. antes de pasar a lo de los vinos de Jerez y la trayectoria, sé que había hecho diferentes eventos por otras zonas. Me comentaste ayer de que ibais a ir a Dante, ¿no? Nombrado De hecho, bar número 1 del mundo. Hoy estaríamos Hoy era, en Dante. ¿No? Habríamos viajado ayer y íbamos a estar 4 días en Dante. De hecho, haciendo cócteles con vinos de Jerez. Íbamos a estar 4 días en un pop-up en Dante, ahí en Nueva York. Me da una pena enorme. Ya, me comentan que lleva a tu evento a un invitado especial. No sé qué nos puede comentar de esto. Oscar, no se ve muy bien. El pelo. No se le ve muy bien. No, pues la imagen está, no la ha adaptado. ¿Quién es el Oscar pelo? Para que la gente lo pueda seguir. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes cercado? Oscar, sí, yo creo que sí. Pues mira. Sí, joder, este momento yo creo que es único. Un bartender. Estos toquecitos son mágicos. Aquí está, Oscar. Ahí está. Vale. ¿Cuánta ropa tiene Oscar? Oscar tiene más ropa que yo, sin duda. Y tiene costelera y tiene... Bueno, esto tiene su Instagram, ¿no? Tiene su Instagram y tiene casi más seguidores que el Drive. Sí, y sobre todo tiene una comunidad muy fiel. Es muy divertido. Viajamos mucho con él. Bueno, ¿cómo el Instagram, Alberto? Y ya pasamos a la acción. El Instagram de Oscar el Pelos. Oscar el Pelos. O sea, que los que queráis seguir, ver la trayectoria de Oscar el Pelos. Hace cócteles los miércoles. Y a los miércoles, cuando baja. Hacen cócteles con él. Joder, no, es una experiencia muy divertida. Es un nivel muy bonito. Instagram es muy bonito.
Bueno, pues comenzamos, Alberto, si quieres, Vale, con tu ponencia. sí, Yo creo sí, que las preguntas han sido muy interesantes para conocerte más, la trayectoria de dónde venimos. sí, sí, Y está muy bien. comenzamos. Sí, vamos a hablar de cócteles con vinos de Jerez. Y para eso hay solo una pequeña introducción, no tanto técnica de cómo es el vino de Jerez, que además incluso Javier Vicuña Sí, ya ha hablado aquí, y bueno, que no da para tanto, pero un poco por qué se hacen cócteles con vinos de Jerez y por qué se hacen tanto. Y al principio, la primera slide te habla un poco de la historia del vino de Jerez como vino viajero. Ya desde que la zona del Marco de Jerez era cartaginés, hasta que luego fue romano, incluso en la época árabe se seguía haciendo vino, está muy documentado. Y por supuesto después de la Reconquista, esta famosa, y cuando empieza la época de los viajes, los grandes viajeros, los que salen casi todos del puerto de Santa María, pues el vino de Jerez se expande por el mundo, muy, muy especialmente hacia Inglaterra, ¿no? Los ingleses de siempre compraban o robaban también los piratas muchas sacas de Jerez, no solo de Jerez, también de Porto, también de Marsala, también de vino de Canarias. Y hasta el punto, bueno, ahí hay una línea, encontré un sitio que decía que de 60.000 botas de Jerez que había, 40.000 iban al mercado británico, ¿no? Era realmente, incluso los dueños de las bodegas eran muchos británicos, ¿no? Veis muchos nombres que vienen de ahí, ¿no? El vino Jerez se vende mucho, mucho y aparece en Shakespeare, que luego lo veremos, a los ingleses desde el siglo XIV, XV. Y es verdad que pese a las guerras que tenía en España con Inglaterra, pues no se perdió nunca esa venta. Es verdad que bajó y según los problemas que tuvieran los ingleses con los españoles, pues compraban más Oporto o otros sitios, pero llega un momento en que el Nuevo Mundo, lo que luego serían los Estados Unidos, que de inicio la primera gran inmigración es británica, pues demanda mucho vino de Jerez, ¿no? Mucha barrica. Y aparece pues en Edgar Allan Poe, ¿no? El barril amontillado, y aparece mucho en Dickens, y se bebe mucho vino de Jerez en esa época. En la época victoriana, por supuesto, era una cosa para la alta sociedad. La baja sociedad bebía cerveza británica, mucho, mucho más barata, pero la alta sociedad se distinguía por beber vinos que tenían que ser pálidos, tenían que ser muy cristalinos, ¿no? Ahí he puesto un dibujito de Falstaff en Shakespeare, que le gusta Está más adelante, ¿no? Sí, en Tú la lo has puesto. siguiente, Ah, en la siguiente ¿no? presentación, sí. Esta es, ¿no? De las primeras formas en las que se mezclaba el vino Jerez con cosas. Básicamente con azúcar, cuando era muy ácido, aunque tanto el Jerez como el azúcar eran muy caros, pero era algo para la alta sociedad. Ahí pone el sack and sugar, que es como llamaba a Falstaff, llamaban Sir Sack and Sugar. Porque, Sí, perdón, Alberto, los dime. primeros vinos de Jerez que se utilizaban, ¿qué tipo de vino era? ¿Se sabe o no se sabe? Yo no lo tengo muy claro, pero creo que eran pero finos Vale. amontillados. Sí, que Sí. no era Pedro Jiménez ni esos No, sabores yo creo que tan no. dulces. Y creo que no eran los cream. Los cream de esta tradición de echarle azúcar o endulzar los vinos, creo que se quedó en el imaginario inglés esos vinos dulces Jerez y por eso se vende tanto cream. Se vende incluso se hace allí, ¿no? Aunque no se puede llamar sherry ahora, ¿no? Pero se empezaba a mezclar el vino, a veces para enmascarar que era un vino malo, porque dentro de los jereces pues a veces se daban cosas malas, se les vendía cosas malas, y se mezclaba de esta forma no solo con azúcar, sino como bebidas reconstituyentes, muy, muy claramente en ponches y sobre todo el vino con huevo, que a mí me encanta. Sí, bueno, es Es lo el típico, ¿no? flip, De cuando estaba de chico, ¿no? Parece el también, candié. yo sé que En Andalucía le seguro, llaman candié, ¿no? Que es el bueno, candié. una yemita, y hablábamos de una yemita que al O final un la huevo normal, entero, sí. Lo llaman sí, candié. sí, pero que Y te digo que el esa. concepto era una yemita de tu abuela te lo daba, o sea, Claro, que claro. incluso, ay, o sea, Reconstituyente. claro, Y bien pero da rico igual que tenía 8 años a lo mejor. Claro, claro, de toda la vida. Eso, y bueno, y muy reconstituyente y muy bueno. Sí, y de hecho luego sale en cóctel
el Porto Flip fue más famoso después, pero el Sherry Sí. Flip o el Candy Egg, que los de aquí lo llamaban Candy, lo llamamos Candy, es eso, el vino con un huevo o con una yema o con el huevo entero. A mí me gusta con el huevo entero y con un poquito de azúcar, me gusta. Y luego ya lo decoras con nuez moscada. Vale, esto es un poco la prehistoria de las mezclas, ¿no? Pero Pasamos hemos diapositiva. hablado de que Sí, llegamos a Estados Unidos, esa inmigración en siglo XIX, ¿no? Desde 1806, que aparece la primera vez el cóctel escrito, hasta los años 1820, que es el reinado del Min Julep. La diferencia es que aquí en Estados Unidos empieza el hielo a estar ubicuo, a estar en todas partes, ¿no? Hasta entonces se bebía el vino del tiempo o caliente, con agua hirviendo. No solo el vino, los destilados, los ponches, era más fácil calientes porque el hielo no era un artículo fácil de conseguir, ¿no? Pero el hielo revoluciona Estados Unidos, primero con el Min Julep y luego con el que sería el cóctel más famoso en Estados Unidos en el siglo XIX, que es el Sherry Cobbler. Y era pues como el gin tonic de nuestros días, como el mojito, era el cóctel que democratiza el vino de Jerez en Estados Unidos. Por muchas cosas, porque empiezan esos libros, pues el Jerry Thomas del 1862, pero otros, a describir cómo se hace y hacer dibujitos muy monos, como ese que aparece en la presentación, porque salen en libros, y porque está en todas partes muy bonito presentado, y por un elemento que luego sería muy famoso, que es la pajita. Es el primer cóctel que se bebe con pajita. Sí, en la No eran de historia. plástico ni de papel, eran pajitas de cereal, pajitas. Y es el primer cóctel ¿En la que historia, se bebe Alberto, con fue el pajita. primero? Sí, ¿En la historia? el Sherry Cobbler era el Joder. primer cóctel que se bebía con pajita. Porque el julepe se bebía con el colador Sí, de con julepe. el colador, sí. Lo que Joder, ahora usamos sí. como colador realmente era un colador para beber, para Sí, que el eso hielo no sí. te diera los dientes, ¿no? Mm, Pero muy- esas decoraciones tan bonitas que hacía el Sherry Cobbler hace que sea un cóctel muy, muy famoso. Y además se empieza a extender porque es la época de las exposiciones universales. Ya no solo en Estados Unidos, que hay exposiciones universales en Chicago, sino que las expos, como la de Barcelona en el 92, pero en el siglo XIX, llegaron también a Barcelona, pero llegaron a París, llegaron a Londres, y el Jerez se volvió una moda enorme, ¿no? De hecho, fue el padre, me imagino, del rebujito, ¿no? El famoso Claro, rebujito sí, andaluz, sí. ¿no? Sí, yo creo que es el rebujito Bueno. desde la vuelta aquí. Rebujito. Sí, está más rico el Sherry Cobbler, ¿eh? Está muy rico el Sherry Cobbler. Y si pasas a la siguiente, vemos lo que es la Edad Dorada. Hemos hablado un poco ahí de la protocostelería, los primeros. Esto es una época preciosa, ¿no? Que el libro de David Wondrich lo explica maravilloso. Pero sobre todo en 1870-80, hasta el final del siglo, o hasta el principio del siglo XX, hay varios factores, pero uno importantísimo es que el vermú llega a Estados Unidos. Primero llegan los vermús italianos, los vermús rojos dulces, y unos años después llegan los vermús secos, ¿no? Esto hace que se creen en Estados Unidos, se desarrollen en Estados Unidos los dos cócteles icónicos, que son el Manhattan, el Martínez también, y el Martini, que es el vermú dulce o el vermú seco después, mezclado con otra cosa. Y esto hace, respecto a lo que hablamos ahora, que es el Jerez, que surjan dos cócteles que son un poco las estrellas para mí de la coctelería con Jerez, que son el Adonis y el Bambú. Ahí. El Adonis sería lo más parecido a Manhattan, con vermú rojo y con Jerez, y el Bambú sería lo más parecido a un Martini de esa época, con vermú seco y Jerez, ¿no? Ahí luego, si quieren ver la presentación, viene un poco de cuándo surgen. Surgen al final del siglo XIX, el Adonis Sería porque había aquí puede ser, Alberto. No, justo la anterior, en la que pone el Anterior. Bambú y el Adonis. Adonis fue uno de los primeros Esta musicales es, ¿no? en Broadway Sí, esta es. y el nombre fue súper famoso ese musical y el nombre del cóctel se le dio por el musical y era el cóctel estrella en el Waldorf Astoria, en el hotel. Y el Bambú, que se crea en Estados Unidos parece ser, pero lo pone escrito en papel un barman americano que se fue a trabajar a Japón
desde la globalización ya estaba, ¿eh? Se fue a trabajar a Japón, a Yokohama, y crea o refleja en su manual de cócteles el bambú con partes iguales de vermú seco y jerez seco. Y con bitters, como eran los Manhattans y los martinis, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, hay más cócteles ahí, hemos puesto algunos, como el Tuxedo, como el Up to Date, más, porque esa es la época dorada del cóctel. ¿Hasta cuándo? Hasta 1920. Claramente, en 1920 llega la prohibición a Estados Unidos, es una locura. Pues, y esto acaba no solo con el jerez en la coctelería, acaba con los vermús, acaba con los licores estos como Curaçao, como la crème de violet, como el maraschino, como los bitters también desaparecen, o la absenta desaparece en esa época de la coctelería, porque la coctelería en Estados Unidos se queda solo en los speakeasy y con ginebras de bañera, ¿no? La única forma en que sobrevivió la coctelería fue porque esos barmans famosos, muchos muy ricos o que ganaban mucho dinero, que eran estrellas, pues no se quedan a trabajar en un speakeasy de la mafia, ¿no? En Chicago, en Nueva York. Emigran. Algunos cierran sus locales, como Ramos en Nueva Orleans, porque le toca ya con una mayor, pero otros, como el más famoso, Harry Craddock, se va de Sí, van barman, a hoteles, ¿no? se va de barman a lo que eran los hoteles en las ciudades a las que viajaban los americanos ricos. Los hoteles que tenían un bar americano. ¿Qué es un bar americano? Un bar para los americanos que iban a beber sus bebidas americanas. Entonces, Harry Craddock, por suerte, escribe el libro en el año 30, el libro del Savoy, y ahí se mantienen bastantes recetas de cócteles con vinos de Jerez. Pero es verdad que el cóctel, la decadencia del Jerez en la coctelería comienza ahí, y en los años siguientes, si miras libros de cócteles, todavía salen en algunos heladonis, todavía salen algunas cosas, pero el Jerez queda muy relegado al sherry flip, al Jerez con huevo y poquito más. Ahí he puesto, para el que luego vea la presentación, pues algunos recetarios de coctelería de los años 30, los años 40, algunos recetarios de barmans de Cuba. En Cuba se bebía bastante Jerez, incluso en el libro de cantineros hay páginas de publicidad pagadas por Jerez, pero hay muy poquito cóctel en los recetarios y no son los más importantes, ¿no? Está el Sherry Flip, que ahí lo hacen con hielo pilé, con hielo para refrescar, porque estás en Cuba, hace calor, y poco más. Pero es que Perdona, Alberto. incluso en Eh, los libros españoles, en Chicote, aparece, por supuesto, mucho más, pero no deja de ser un ingrediente que casi ha desaparecido de la coctelería, ¿no? para los Hace falta que que pasen muchos años hasta que se recupere, como casi todos los otros licores, cosas. Y esta sería la segunda parte que no sé si nos da tiempo. Sí, bueno, vamos a darle rápido, 7 minutos tenemos, ¿vale? Vale. Comentar que, bueno, darte la enhorabuena por la presentación, un poco te atraqué y en un día y pico he montado esta pedazo de presentación. Eh, Esta presentación la vais a tener, o sea, lo van a tener todos los que todos los que lo están viendo y ya está. Así que continúa, Alberto, si quieres. El resurgimiento del Por... cóctel el que estamos viviendo ahora empieza a finales del siglo XX con dos personajes, uno en Londres, que es Dick Bradsell, y sobre todo para mí uno importantísimo en Nueva York, que es Dale DeGroff, a partir de los cuales se empieza a volver a usar en coctelería zumos naturales, exprimir el limón, a volver a usar licores que habían desaparecido, volver a usar pues ginebra, que había desaparecido, casi solo se bebía vodka en Estados Unidos, y se empiezan a recuperar esas recetas de libros antiguos y a hacer variantes sobre esos cócteles. Ahí he puesto alguna relación cronológica desde que abre el Rainbow Room de DeGroff a luego el Employees Only o Flatiron o Pegu Club o el PDT más tarde. En poco más de 8 años llegamos casi al momento en que está ahora. El Jerez todavía le costaría un poco más entrar, pero ya en los 2000 empieza a aparecer en cócteles. Pongo aquí en la presentación algunos ejemplos, como ese tridente de Robert Hess, que es un cóctel que en el año que surgió sería una locura, porque fino no llegaba a ninguna parte,
Chinar no llegaba a ninguna parte. En esa época era una cosa de locos que vivían en Argentina o en Italia. Y Aquavit, pues por supuesto en Estados Unidos casi no había. Claro. O ese cóctel La Perla, que se creó, si no recuerdo mal, era en San Francisco. Cócteles en los que ya el vino de Jerez aparece como ingrediente principal o como modificador. Hay una tarea muy importante de algunas marcas de vino de Jerez y del Consejo de dar formación en Estados Unidos. Y Lustau, por ejemplo, se mueve mucho en eso. Y cuando llega la segunda generación de bares de cócteles importantes como Death & Co, como PDT, a partir de ahí ya en todas las cartas de Estados Unidos, en Nueva York, hay un cóctel con vinos de Jerez. Genial. Ahí hemos puesto el East India Negroni de PDT, que sería un poco más famoso, o el Londres el Jerezana, que yo tengo en la carta en mi bar porque me vuelve loco. Una especie de Perfect Manhattan con amontillado y fino, y con 2 vermús. Y luego a partir de aquí hemos puesto ya, visto desde nuestro perfil, desde cócteles nuestros. Nosotros empezamos a recuperar clásicos como el Sherry Cobbler, a ofrecerlo, o como una versión que hicimos de la Adonis, pero con un amontillado Bors, el viejísimo que le llamamos. Y sobre todo en todas nuestras cartas de autor tenemos cócteles con vinos de Jerez. Tenemos, si pasas la siguiente a Sí, esa, la siguiente, la última. las dos siguientes ya son cócteles nuestros. Vale, Cócteles sí. que hemos tenido, como el Cold Toddy, que era una especie de Old Fashion, con whisky de Malta, pero con oloroso y con un poquito de miel, una receta de Alberto Villarroel, ahora en Santos, en nuestro bar hermano. O el Quincy Roy, que es una receta mía, que es una especie de Rob Roy, pero que en lugar de vermú utiliza palo cortado y que lo infusionamos con membrillo. O el Albarizas, que es un cóctel que para mí es nuestro rebujito. Es un cóctel que nos hizo para uno de estos eventos Fermín Blas y es simplemente fino o manzanilla, fino, con Saint Germain o un licor de flor de saúco y con ginger beer. Un cóctel en vaso que nos ha funcionado cada vez que vamos a algún bar por el mundo, nos ha funcionado maravillosamente. Un cóctel precioso, súper fácil de hacer, te lo puedes hacer en casa. Y luego en la siguiente tenemos algunos más. En la última carta en la carta que está actualmente en el dry tenemos muchos cócteles con Jerez y los hemos llevado por el mundo, como te decía. Esa carta que ves a la izquierda la hicimos la primera vez en el dry. Vino Fermín Blas, nos trajo recetas suyas, fue una preciosidad de carta. Y ese mismo formato lo hemos ido adaptando y lo hemos llevado, pues por ejemplo, este verano pasado a Buenos Aires. Estuvimos en Florería Atlántico. El pelo también, ¿no? O hace 2 años estuvimos en Nueva York en Leyenda con Ivy Mix, o estuvimos en Miami. Hemos llevado incluso a Kuala Lumpur. Y ahora cada vez que viajo con Maite, con mi mujer, intento hablar, en la ciudad que vaya a ir, intento hablar con un bar allí que le interese. Hasta el punto, hicimos un evento muy bonito en Londres, en el Hotel Bloomsbury, que estuvimos un pop-up de 4 días y la carta era todo con vinos de Jerez. Es decir, funcionan. No son los más vendidos en tu bar, pero si no los ofreces, son los 0 vendidos. Si a ti te gustan y en este momento en el que además va a ser difícil seguramente dentro de un tiempo importar y que tengamos acceso a licores de otros sitios, posiblemente, no sé, según lo que dure esto, el Jerez es nuestro, lo tenemos aquí. Y además tiene unos precios imbatibles. Pues nosotros usamos un amontillado Bors de más de 30 años en un cóctel. Y lo puedo vender ese cóctel, no a 9 euros, sino a 12. No podría hacer nunca un cóctel con un coñac de 30 años o con un Burdeos de 30 años, ¿no? No podría hacerlo en mi bar. Tendría que cobrar un dinero que no está dentro de nuestro estilo. Genial. Alberto, muchísimas Un gracias. placer. Seguir al Dry, aunque probablemente muchos habéis ido, los que no, pues ya tenéis manera de visitarlo. Seguir al Óscar El Pelo, que para mí ha sido un auténtico descubrimiento, me lo filtraron ayer. Y nada, darte la enhorabuena por tu trayectoria, por lo que aportas al sector. Y Muchas nos gracias. vemos pronto, amigos. Nos vemos pronto Gracias. en el Dry y en Santos, que abriremos. Muy bien, gracias, Alberto. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues un auténtico descubrimiento, Óscar El Pelo. Bueno, pues espero que Pablo si esté ahora, si me escribe en la pantalla. Vamos a ver, mira, lo tenemos aquí.
Pablo, que veo que no le ha sonado bien el despertador. Pablo, ¿qué pasa, Despertador, tío? qué cabrón. Bueno, tenemos 20 minutitos. Me gustaría, bueno, hay otra persona que es la que no se ve, que es Sergio, que está ahí, que sois los dos los que pertenecéis a Brandtender, aunque entiendo que Brandtender, yo me siento también Brandtender y no tengo nada que ver. Al final Justo. es una comunidad y que nos comenten en estos 20 minutitos el trabajo, lo que estáis desarrollando, el enfoque que le dais. Sí, bueno, Brandtender, tú lo has dicho muy bien, todos somos Brandtender. Nosotros al final lo que queremos hacer es, o lo que hacemos ya durante 3 años, es tener un punto donde se encuentren todos, ¿no? Donde se encuentren todos para que puedan difundir la profesionalidad que existe en este sector, pero que muchos, por alguna u otra razón, pues lo ven relegado, ¿no? Hay muchísimos profesionales muy, muy, muy buenos, pero bueno, de todo he sabido que el que no ha estudiado siempre se metía camarero, era para pagarse los estudios, etcétera, ¿no? Y realmente hay muchísima vocación. Y para que esa vocación se mantenga activa, pues hay que cultivar la marca personal de cada bartender. Y la marca personal es súper importante, tanto que no la manejas tú. Porque tú cuando vas por en este caso tu pueblo, por tu barrio y tal, dices, ¿aquel quién es? Ese es el de Juanito o el de fulanito, ¿no? Con lo cual ya, es decir, la gente te conoce porque te conoce, pero no sabe realmente qué eres o qué no, ¿no? Eh, a mí me conoce muchísima gente, aunque estamos dentro de Brandtender News, como Gina Tweets. O sea, es una marca personal que vengo trabajando de hace unos 8 años, más o menos, 8 o 10 años, perdón, y que funciona muy bien en el extranjero y que gracias a esa marca personal, pues nos conocimos Sergio y yo y pudimos montar Brandtender News para darle sobre todo mucha visibilidad a los bartenders de España. Porque todos somos marca, todos tenemos que hacer marca, pero aparte siempre decimos que los bartenders son los magos. La marca, ponemos un poco como una escalera, ¿no? Está el bartender, está la marca, luego bares, público final, etcétera, ¿no? Y ese mago, pues, tiene que darse a conocer en todos los aspectos. Las redes sociales son muy, muy necesarias para ello. Por eso hay la necesidad de expresarla, pero de expresarla bien, de la mejor manera. No usar las redes por usarlas, no tenerlas por tenerlas, no gastar dinero en no tener nada planificado ni las cosas bien hechas. Todo hay que hacerlo con cabeza. Cuando salimos a ligar con una tía o si queremos salir con una chica, más o menos tenemos todos los puntos hechos, ¿no? Bueno, depende, ¿eh? Depende. Sabes que si es de noche, si eso, vas como vas, ¿no? Pero si sabes que te gusta, que la quieres conseguir, que Si no no, quieres que se... un rol diplomático y arreglas la velada y listo. Por ejemplo, podría Podría hacer, ¿no? Pero tendrías que investigar si a esa chica le gusta el ron ser. diplomático. Vale. ¿Sí o no? Sí. Entonces, las cosas, pues todo tiene que tener pues una estrategia para que podamos llegar. Y esa estrategia es, bueno, mi objetivo es conseguir a esa chica en este caso. Mi estrategia es, pues, bueno, le voy a dar de beber, pero ¿qué le voy a dar de beber? ¿Y a dónde la voy a llevar? ¿Qué le gusta? Vale. Bueno, aquí Eso en el es parte caso de de la estrategia. aquí por ejemplo, comenta con la marca personal, ¿no? Que todos somos marcas, que lo comentaba antes, que tenemos la necesidad de expresarla y qué medios, ¿no? Que yo creo que muchas veces ahí es donde falla el bartender, de cómo enfocar exactamente una marca, ¿no? Hay mucha lápida de camino, ¿no? Sí. Mucha lápida de camino. Si te vas a la segunda, pues eso, lo que dicen, la marca personal es lo que dicen de ti, hablábamos antes en el barrio, este es el hijo de fulano, ¿no? No saben quién eres tú realmente, pero te ponen una impronta, te ponen una marca encima de tú eres el de tal, ¿no? Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, pues decía que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala, ¿no? Hay muchos bartenders, centrándonos mucho en la hostelería, ¿no? Que son fenomenales y que dependiendo de qué generación, pues tienen una impronta, una marca. Ahora mismo si decimos Santi Ortiz de 33, a la mayoría se nos viene a la cabeza es
vamos a llamarle para que nos dé una ponencia de hielo, ¿no? Mm. Lo más seguro. Y quien conoce a Santi sabe que se viene trabajando eso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O quien conoce, por ejemplo, a Geray Monforte, sabe que aunque ha dejado un blog muerto, y es una de las cosas que ha dejado en el camino, porque no todos se pueden dedicar al tema online, pues lo primero que le viene a la cabeza, fuera de que sea campeón de patrón y tal, es el tema de Fermentado. fermentados. Mm. El tema de fermentados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder potenciar nuestra marca personal? Pues queriéndolo o no, ya existe, como en el caso de Geray, por ejemplo, con el tema de los fermentados, y nosotros en este caso, pues él no la gestiona. La gente ya sabe que, hostia, es que dio una ponencia sobre fermentados, este es el que más sabe, y a partir de ahí en sus redes sociales, pues ha empezado a hacer difusión sobre ello. Sin embargo, había dejado un canal, había abierto él un canal, no es muy personal esto, ¿eh? Había abierto un canal con un blog que luego dejó en el camino, pero que a través de redes y de todas las ponencias y de directos como el tuyo, pues sigue potenciando el que es uno de los que más sabe, o por lo menos más transmite en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay que gestionar lo que la gente dice de ti, hay que gestionarla, y una vez que la gestionas, que sabes qué es lo que dicen, pues hay que dominarla, ¿no? Y hay que dominarla. Y en la mayoría de los casos cometemos un error, o cometen muchos un error. Pues yo soy el bartender que se ganó el, no sé, Mediterranean Inspiration, por decirte algo, y me voy a crear un logo, y me voy a abrir unas redes sociales, y me voy a abrir un blog, y tiro para adelante, ¿no? No, lo primero que tendría que haber hecho esta persona es, vale, ¿tengo apoyo de la marca? ¿Tengo apoyo de la marca? Sí. Si tengo apoyo de la marca, ¿qué tipo de apoyo tengo? ¿Puedo comunicar? ¿Tengo libre albedrío? ¿Puedo hacer las cosas desde mi propio punto de vista? ¿O tengo que estar pegado a la marca? Durante este año que soy, de alguna manera, imagen de esa marca, que he ganado un concurso, puedo gestionar, puedo decir lo que a mí me dé la gana o no, ¿no? Entonces, ahí hay un escalón que es bastante peligroso a la hora de crear una marca personal, ¿no? Que es que tiene una caducidad. En este caso, un año. Ocurre también con delegados de ventas, por ejemplo, de una marca. Son tan, son yo. Formo parte tanto de la marca, que en el momento que a lo mejor hay un ERTE, como en estos casos. O sea, que a mí me quedan 3 días, ¿no? Porque bueno, pero escucha, a ti te quedan 3 días, pero bueno, de alguna manera tú tienes en tu escenario, tienes 3 focos que te están alumbrando, ¿no? Tú tienes un foco muy, muy bueno, que es Hugo, porque al final, aunque aquí aparezca un logo de 359 Cóctel, y pertenezcas a una empresa como Global, aquí está labrando mucho tu marca personal como Hugo Boscovi, ¿sí o no? Sí. Con lo cual, si alguna de esas cosas se llega a caer, tú sigues Bueno, siendo Hugo. y tengo el bar también. Y tienes el bar, sí, pero queda muy, muy relegado. A lo mejor queda el bar, sí, porque, para un universo muy pequeño de gente que te conoce. Sí, porque al final también cuando uno proyecta quiere... O sea, yo quiero que el bar sea un bar, un negocio. No quiero que sea el bar de Hugo yo creo que otro de los errores que comete mucha gente cuando enfoca los negocios, porque es mi opinión, ¿eh? Al final cuando tu bar la gente lo asocia solo a ti, pues cuando tú no estás en el local, la gente no va o va menos o lo que sea, Claro. ¿no? Yo Tiene creo que que ser mi bar escalable. a la gente le guste por los cócteles que hace, por cómo se sienta en el ambiente, y que yo ahí prácticamente no tenga mucho que ver. Claro, solo a la hora de crear el concepto, ¿no? Claro, pero tú, precisamente, entonces tú te has generado un objetivo de decir, pues yo soy un buen bartender, yo he abierto un bar, y aunque yo no esté allí, las cosas que se hagan allí se van a hacer, esté yo o no. Bueno, dejemos de hablar de mí. Bueno. y luego, por ejemplo, bueno, comentas también, ¿no? Me gustaría también, para que no se pierda la información, aunque obviamente hemos dicho antes que lo vamos a pasar,
abrir un blog comenta que no es Hay- importante o... sí es importante, pero ¿qué eres? Cuando decíamos antes de definir los objetivos, ¿tú qué eres? Pues soy un bartender, quiero ser el mejor. Vale, pero Claro. ¿quieres ser mejor en qué? ¿Detrás de la barra? Sí, pues fórmate. Mm, Fórmate en todos los aspectos para desarrollarlo de la mejor manera tu trabajo. Y luego, si eres lo suficientemente capaz económicamente, contrata a alguien que te lleve las redes, porque es imagen. No mm. puedes estar en todo. Sí, sí, sí. Y cuando estás en todo, pues cometes muchísimos errores. Y estos muchísimos errores, que es lo que hablábamos antes, es me creo un logo, me abro unas redes sociales y lo mismo estoy haciendo un cóctel súper chulo con mi logo bien puesto y en el post siguiente estoy haciendo posturitas de ejercicio de que me he hecho 40 kilómetros hoy. Entonces, ahí se pierde el hilo conductor de tu marca y dice, vale, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Pues abre otra. Yo soy, bueno, Sergio y yo somos Brandtender News, publicamos a través de Brandtender News un solo objetivo, pero él es ese Calvo 11 en Instagram, Sí por que está por ejemplo, ahí, claro, y lo yo soy podéis seguir. PJ, y yo soy PJ Melián, tal. Entonces, nuestras vidas personales, de viajes o, yo qué sé, me fue a comer a tal sitio o tal, están en otra parcela aparte de lo que es la profesional, que hay que Pablo, perdona, saberla. me gustaría hacer un inciso Sí. sobre las redes sociales, por ejemplo, de los bares. Como Ujú. veo un enfoque, un cambio de enfoque claro. Por ejemplo, antes las redes sociales de cóctel, de bar, cóctel bar. Antes tenían un enfoque solo de cócteles o gente con cóctel y demás. Y ahora, pues directamente a lo mejor dentro del apartado principal no te encuentras ni un cóctel, te lo encuentras solo en los history clasificados y a lo mejor, imagínate, el enfoque es imágenes en concreto de otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Cómo ha habido ese cambio de tendencia? O, me sorprende. A ver, si tú en una red social de un bar te encuentras algo que no es del bar, pues o haya habido un cambio de quien te llevaba redes, que puede ser, Sí, sí, sí. o resulta que en el estudio de la estrategia para conseguir tu objetivo, te has dado cuenta que la gente que va a tu bar quiere salir en tu Instagram, en el Instagram de tu bar. Y dice, pues si yo subo un post sobre un cóctel ganador, súper chulo, que está muy rico y que es el que más pide la gente, tengo, no sé, 100 me gusta Mm. y X número de repost, pero si resulta que subo a un grupo que se ha pedido una botella a la mesa, pues tiene 1000 y ha sido súper compartido y tal, ¿no? Entonces dice, vale, ensayo error una vez, pero si así 5 6 8 10 20 veces ha ocurrido, tú dices, pues la gente quiere esto. Al final las redes sociales, aunque nosotros queremos comunicar lo nuestro, también tenemos que adaptarnos a lo, porque como el contenido siempre se ha dicho que es el rey, pues tenemos que adaptarnos a lo que quiere la gente. Si la gente quiere ver en nuestras redes sociales eh, gente más que cócteles, pues habrá que poner cócteles. Vale, quedan Es siete así, es un minutos, tema de adaptación. quedan 7 minutos, Pablo. Me gustaría que te diera 4 consignas claras o 3 de qué tenemos que hacer. Para marca personal, muchísima formación. Establecer los objetivos. Formación en general. Un objetivo. Esa formación, en el caso de bar o de bartender, o de jefe de bartender, de bar, pues te dará muchísimo conocimiento, te dará muchísima destreza, sentido común, te dará también humildad, con lo cual tú tienes que posicionarte con esa formación en un escalón y a partir de ahí, Alberto, decir, pues mira, yo no puedo hacer la comunicación, se la voy a dar pues, a otro personal Habrá entender. por ejemplo, mira, a nosotros, y esto ya os toca un poco mucho, nosotros eh, palabras como diplomático, buscando en Google, o Mediterranean Inspiration, buscando en Google, lo primero que aparece es Brandtender News. Nosotros nos trabajamos la marca personal de las marcas para que aparezcan de primero. O sea, cosas como, yo sé, cómo beberte un runchata, no sale su marca por ningún lado y nosotros salimos de primero. Bueno, lo que hacemos es intentar difundir y que la gente nos tenga en mente siempre, mucho, mucho en mente, ¿no? Vale, me Y gustaría eso ahora nos da... hablar. Sí, dime. Sí, sí, me gustaría que continuaras por la línea de Brandtender. ¿Cuál es el camino que habéis labrado? Sí. O sea, yo, por ejemplo, hablo de mi opinión personal.
creo que vuestra clave ha sido apoyar a la industria, obviamente, pues las facturas hay que pagarlas y para que esto también tenga una sostenibilidad y haya una proyección, pues necesitáis pues la colaboración y el trabajo de las marcas, es obvio, pero cómo a través de compartir y apoyar al bartender y a las marcas habéis llegado a generar Claro. una red que a día de hoy es una de las líderes, ¿no? Pues en España, pues es así, estamos en la mente de todo. Y nosotros lo que hacemos, lo que hemos hecho hasta el momento siempre es compartir, que las marcas se den cuenta que nosotros estamos en la mente de todos los bartenders, y compartimos todo. Y por eso cuando salimos a la luz, digo, bueno, ahí en la presentación hay una frase que dice, haz algo hoy que tu yo del futuro lo agradezca. Entonces, cuando nosotros compartimos el trabajo de los demás, el buen trabajo de los demás, lo que estamos haciendo es sembrar el futuro más próximo, ¿no? Hay una cantidad de gente que nos debe muchísimo favor, incluso marcas, ¿no? Y cuando salimos al sector, cuando salimos a la luz, cuando salimos a la red, pues dijimos, pues somos nosotros dos, somos Sergio Calvo, somos Pablo Melián, y nuestro logo es un punto rojo porque queremos marcar un punto diferenciador en este sector, ¿no? ¿Cómo? Influenciando. Somos un medio que influencia no comprando, de hecho no pagamos publicidad. ¿Vivimos de esto? Sí, queremos vivir de esto, necesitamos el apoyo, Claro, por supuesto necesitamos claro. el apoyo de las marcas, pero tenemos un problema ahí entre medias, que las marcas pues tienen sus Agencia empresas de o tiene comunicación, o marketing de tiene ellos, su, claro. sí, su marketing y tal. Y dice, mira, hace poco nos pasó con una muy grande que nos decía, tenemos nuestros brand ambassador que son lo suficientemente influenciadores para llegar a muchos. Y a los 15 días nos llamaron, oye, ¿nos podéis, por favor, decir cómo podemos hacer esto y lo otro? Y vamos, te presupuestamos, no tenemos ningún problema. Es decir, a veces, por eso te decía antes, la formación te da humildad y te da tener las cosas muy claras, y nosotros lo que hemos hecho es darte el valor a ti como bartender, a ti como marca, difundirlo en todos lados y tener la oportunidad de que cuando llegamos a un bar o cuando estamos en la calle o vamos a una feria, todo el mundo nos diga, oye, estáis aquí, podemos tomarnos una foto, ¿qué vais a hacer hoy? ¿Cómo hacemos para contratarle? ¿Cuándo vais a venir a nuestro bar? Es decir, tenemos una suerte muy grande, que tenemos la puerta abierta de todos los bares en España. Y de Claro, mi parte, Portugal, Suiza, Holanda y Francia, porque bueno, trabajo con otras cosas en el extranjero, entonces eso es súper satisfactorio. Nosotros pretendemos seguir en este sector, por supuesto, influenciar muchísimo en la profesionalización, es muy bueno porque eso va a mejorar al sector, tenemos que intentar poner el sector de la hostelería o del bartending junto con la gastronomía, que está ahí, no sé por qué no se termina de hacer, y para que eso ocurra, pues intentamos estar en todos los sitios, en todos los lugares, todos los eventos que ocurren, la mayoría de las veces ocurre o en Madrid o en Barcelona, pero la gente de Galicia o del País Vasco o de Andalucía no lo puede ver, pues estamos nosotros para emitirlo y para hacer una labor de difusión y que la gente se termine de enamorar y que tenga un poquito de amor por la coctelería, todavía se vea aún más apoyado para seguir en este sector que es muy bonito pero que es muy duro. Mm. Bueno, nada, nos queda un minuto. Agradecerte tanto a ti como a Sergio el trabajo que hacéis. Y también hay algo que me gustaría resaltar, como dentro del mundo bartending no solo le dais la cabida o el foco a los más grandes, sino también al bartender que está empezando y eso yo creo que también se agradece mucho. Y antes que me corte, te digo, eso es que soy de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, la isla pues tiene su propia delimitación, ¿no? Con península. Ya. Pues estamos dando muchísima voz cada vez más a Canarias, porque bueno, a lo mejor asociaciones o escuelas y tal podrían hacerlo, no lo hacen, y nosotros estamos intentando de que esa gente sea conocida aquí. Al final, hay gente muy buena, que nosotros lo sacamos a la luz, pero que al parecer es un grupito muy pequeño. Las marcas solamente contratan a un grupito muy pequeño, que por supuesto son muy buenos, no te digo yo que no, pero hay unos que son también buenos y que la única manera que se den a conocer es a través de nosotros. Se nos va a cortar. Pablo, muchas gracias. Podéis seguir a brandtender.new o los de brandtender.new, seguir a Hugo Díez. Continuamos con las charlas. Mañana vamos con la gente de Perú a las 6. Gracias, amigos. Saludos.
Chao.